Nelson Rolihlahla Mandela nació el 18 de junio de 1918. Era uno de los 15 hijos del rey de su tribu. Le nombraron Rolihlahla debido a que Rolihlahla significaba revoltoso y le añadieron el nombre de Nelson porque al entrar al colegio él tenía que usar un nombre estadounidense o un nombre inglés, entonces por eso le pusieron Nelson Rolihlahla Mandela. A los 7 años él ingresó al colegio de artes y a los 9 él quedó huérfano y a cargo de su primo, el gran rey Conquintaba, que ahí fue donde él se aficionó a escuchar a los jefes de esa tribu y fue donde él empezó a tomar el sentido de la justicia. En 1937, a sus 17 años, entró al internado para negros de Fort Hare. En este internado, él aprendió muchas cosas, como los derechos y todo lo que su pueblo ha sufrido. Su primo lo intentó casar con una señorita. Mandela se negó y se mudó a Johannesburgo. En Johannesburgo conoció a Oliver Tambo. Él se dio cuenta de que Nelson Mandela era un gran líder y que era un líder nato, y entonces Oliver integró a Mandela al Congreso Nacional Africano, el cual era un movimiento en contra de la opresión y la discriminación hacia la raza negra. En este movimiento, Mandela creó la Liga de la Juventud del Congreso. Esta liga lo que se encargaba era de realizar movimientos pacíficos en contra de toda la desigualdad que se vivía en su pueblo. Después de que Mandela ingresó a esta Liga de la Juventud, las cosas cambiaron para él, porque él empezó a entender más cosas que el gobierno hacía hacia todos ellos. Junto con Oliver y Mandela, se dieron cuenta de que los dos eran muy parecidos, y tanto política y como el pensamiento que tenían hacia liberar a su pueblo pues era muy muy grande. Y Mandela se casó con la prima de Oliver. En 1948 el Partido Nacional llegó al poder. Junto con ellos llegó Daniel Malan, quien puso en pie un sistema de desarrollo separado de cada raza en la zona geográfica en la que se le asigne. Esto, en pocas palabras, quiere decir el apartheid. Este era un sistema en el cual se discriminalizaba a todas las personas de raza negra y las excluía de todas las actividades que hacían normalmente. Económicamente les retiraba o les quitaba gran parte de su dinero o de sus ahorros. Culturalmente, todo lo que tenía que ver con sus tribus o con alguna religión o con cualquier cosa que tuvieran como cultura, se los quitaba y lo prohibía. Políticamente no los dejaba votar y les impedía realizar o postularse para ser presidente o candidato de algún partido. Y territorialmente les quitó la mayoría de sus tierras a los pobladores. En cuanto al matrimonio, no estaba permitido casarse una persona de raza negra con una persona blanca. Las playas se restringieron y separaron a las personas blancas de las personas negras. El transporte público, de igual manera, la parte de adelante era
solo el acceso hacia las personas blancas y en la parte de atrás era el acceso para las personas negras. En cuanto a los baños, también se separaron, estadios de fútbol se separaron, cualquier cosa en donde pudieran estar juntos se dividieron de raza blanca y los de raza negra. Todo esto formó gran indignación hacia la Liga de Juventud del Congreso. Ellos, bajo la inspiración de Gandhi, junto con Mandela, realizaron movimientos no violentos en contra de la discriminación que se estaba viviendo y desobedecieron las leyes que el Partido Nacional proponía. Después de todo esto hubo una gran represión de parte del Partido Nacional y mandó a encarcelar a más de 800 personas, incluidas ellas Mandela. Mandela, para defenderse, creó su bufete de abogados, pero solo con personas de raza negra. Aunque perdió, le disminuyeron su sentencia. Y fue en 1955, cuando él ya estaba en libertad, que creó la Carta de la Libertad. Esta carta lo que tiene ya no se basa tanto en lo humanístico, sino se basa más en la política, en que a las personas se les devuelva sus riquezas que perdieron y en dividir las riquezas del país por partes iguales y erradicar la discriminación. Pero al Partido Nacional no le gustó esto y lo que hizo fue poner en pie el plan de las siete reservas o los bantustanes. Estas eran regiones de tierras que eran áridas, eran secas y eran marginales. Entonces lo que Daniel Malan quería realizar con esto era erradicar a la raza negra, poniéndolos en peligro y marginándolos de la civilización y de la vida en ciudad. Lo que hizo fue mandar a mucha gente hacia estas regiones donde el espacio era muy reducido y las personas no podían sembrar para alimentarse, y entonces lo que hacía era que a las personas las desgastaba como física y emocionalmente con el hecho de que ellos vivieran separados de las demás personas. El Congreso Nacional Africano responde con manifestaciones y boicoteos, y esto da lugar a una detención de los dirigentes. Mandela fue acusado de alta traición, juzgado y liberado asimismo por falta de pruebas en el año de 1961. Posteriormente, durante el juicio, se dio lugar a la matanza de Sharpeville, en la que la policía abrió fuego contra una multitud desarmada que protestaba contra las leyes racistas, matando a 69 manifestantes. La matanza aconseja al gobierno a declararse en un estado de emergencia y en virtud de esto arrestar a quienes eran los líderes de la oposición negra. Mandela permanece detenido varios meses y sin recibir ningún juicio. Viajó por diversos países africanos, en donde recaudó fondos y recibió instrucciones militares. ¿Para qué? Pues para hacer una propaganda de la causa sudafricana. Posteriormente, cuando él regresa, Mandela fue detenido y condenado a 5 años de cárcel. Mientras aún estaba en prisión, se fue declarado culpable de sabotaje, traición y conspiración violenta para derrotar al gobierno. Y después de eso, pese a hallarse en cautiverio ese mismo año, fue nombrado presidente del Congreso Nacional Africano. Todo este tiempo, fueron en total 27 años que pasó en prisión y en pésimas condiciones. El gobierno de Sudáfrica rechaza ciertas peticiones que hace el pueblo
para su libertad. Nelson Mandela en ese tiempo se convirtió en un símbolo de la lucha contra el apartheid, y dentro y fuera del país. Él fue una figura legendaria en donde representó el sufrimiento y la falta de libertad de todos los negros sudafricanos. En el año de 1948 se intentó acabar con el mito, y se le ofreció la libertad a Nelson Mandela solamente si él aceptaba establecerse en uno de los batustantes. Estos batustantes eran áreas determinadas en donde se aislaba a la raza negra en específico. Y pues él dice que no y da el rechazo al ofrecimiento. Posteriormente, y más bien finalmente, Frédéric de Klerk, presidente de la República por el Partido Nacional, cedió ante la evidencia y abre el camino para demostrar pues la segregación racial. En febrero de 1990, él legaliza el Congreso Nacional Africano y libera a Mandela. Esto, más bien él, se convierte en su principal interlocutor para negociar el desmantelamiento del apartheid y la transmisión de una democracia multirracial. Pese a la complejidad del proceso, ambos supieron caminar exitosamente pues las negociaciones que tenían. Las elecciones de 1994 convirtieron a Nelson Mandela en el primer presidente negro en Sudáfrica, y desde ese cargo empezó a hacer políticas para la reconciliación nacional. Inició el plan de reconstrucción y desarrollo, destinando grandes cantidades de dinero para mejorar la vida de los sudafricanos en aspectos como la educación, la vivienda, la sanidad y el empleo, e impulsó una constitución que fue aprobada en 1996. Nelson Mandela murió el 5 de diciembre del 2013 a sus 95 años en Sudáfrica, rodeado de toda su familia. El 6 de diciembre del 2013 fue declarado luto nacional, y el 8 de diciembre fue declarado el Día de la Oración y la Reflexión. Nelson Mandela entró a la historia como un personaje encarnando la lucha por la libertad y la justicia, y como símbolo de toda una nación entera.